Estimados amigos de newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. Hace pocas horas Bolivia, se ha autorizado a que Bolivia va a recibir 326 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para enfrentar los impactos de la pandemia. Este mismo crédito ya había sido aprobado en la gestión de transición de la presidenta Yanine Áñez, y fue aprobado por los directores del Banco Central de Bolivia, que involucró en alguna manera, y fue inclusive aprehendido el viceministro don Carlos Schechlin, pero hoy se lo vuelve a aprobar por parte del gobierno de don Luis Arce Catacora. ¿Cuál es su lectura, don Jorge Camini, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia? Buenas tardes. Buenas tardes, Hilton, un gusto saludarte. Evidentemente se está dando esta situación con el Fondo Monetario Internacional de poder dar un soporte a los países miembros, dado la situación de crisis que ha generado la pandemia del COVID-19, ¿no? Y básicamente a Bolivia como país miembro nos toca a nosotros un porcentaje de estos fondos aprobados, que está vinculado a lo que es básicamente el PIB de cada país. O sea, el porcentaje que nos dan está vinculado al PIB que tienen los diferentes países miembros. En ese sentido, evidentemente, nos trae a la memoria una situación que hemos vivido justamente de observación del partido de gobierno en cuanto a los derechos especiales de giro que se recibieron el año 2020, el año pasado, justamente también para poder ser utilizados para afrontar la situación compleja que se vivía en ese entonces, no por el tema de pandemia, cuarentenas rígidas y todo lo demás. Entonces, evidentemente, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de repente, ¿no? Y en eso lo que nosotros podemos opinar, evidentemente, si nosotros revisamos las estadísticas del Banco Central en la gestión 2020, al momento que ingresan estos derechos especiales de giro, ingresan como tales activos a las cuentas, ¿no?, del Banco Central. Evidentemente hay al parecer una confusión, una lectura diferente, porque inicialmente esto fue tratado como instrumentos rápidos de financiamiento, ¿no? Entonces esta figura, según algunos analistas, según algunos políticos, debería pasar por la Asamblea. Sin embargo, lo que nos llega a Bolivia el año 2020 son derechos especiales de giro, que es una moneda que utiliza, podemos decir que es como una moneda que utiliza el Fondo Monetario Internacional para poder dar las asistencias, ¿no?, que según sus análisis, según los reportes que tiene la economía mundial, ¿no?, necesitan sus países miembros. Esto se viene dando a partir, o están normados estos derechos especiales de giro desde el año 1969, ¿no? Y en la región, específicamente Bolivia, ha recibido los mismos en el año 2009, para afrontar la crisis que se dio en el 2007-2008. Por celeridad, además, por la pandemia se otorgan los recursos. O sea, lo que no se explica, y lo ha justificado ayer el Banco Central de Bolivia, diciendo de que es un poco diferente al anterior crédito que pidió el viceministro, el gobierno de transición. Lo que llama la atención es el hecho de que se han erogado recursos producto de ese crédito, ¿no? Efectivamente, es un altercado lamentable, podemos decir, que vio involucrado, ¿no?, a gente técnica, no a gente política. Están involucrados personeros o ex personeros del Banco Central, en este caso el viceministro Carlos Schechlin, en una situación de denuncia penal, evidentemente de repente por un desentendimiento o por no tener una lectura clara de cómo funcionan estos mecanismos, estas herramientas que utiliza el Fondo Monetario, ¿no? Entonces es importante que se pueda, con esta última acción, tomar conciencia de que en realidad lo que se ha percibido son estos derechos especiales de giro, ¿no? ¿Se equivocó? ¿Es político lo demás el tema? Aparentemente, según la apreciación como economista, se lo pregunto.
Claro, desde el punto de vista económico no podemos decir que existe una diferencia sustancial, no sería un crédito como tal, ¿no? Eso lo tenemos que decir porque evidentemente si tuviera esas características debió haber pasado por la Asamblea, ¿no? De repente lo que sí también hubo un poco de confusión en el anterior gobierno es el tratamiento de utilizar estos fondos de emergencia, ¿no? Fondos de emergencia a plazo y con costos financieros relativamente muy bajos, ¿no? Estamos hablando de que el costo financiero está alrededor del 1%. Entonces, devolver este dinero, ¿no? Donde obviamente el mercado internacional de divisas no era favorable, hizo de que se tenga que pagar una diferencia significativa solo por el tipo de cambio, ¿no? Y aparte, obviamente, hacer el pago de los costos financieros, ¿no? Que ese no era significativo respecto al monto total. Entonces se dio esa confusión y evidentemente ahora es la pregunta qué es lo que va a pasar, ¿no? Presidente, le cambio un poco el tema. Estamos ingresando al 9º mes prácticamente en Bolivia. El gobierno habla de que hay cierta reactivación económica. Los gremios empresariales privados dicen de que no es así, de que aún estamos con situaciones de iliquidez, hay más desempleo supuestamente, y algunas empresas hablan de que hay mucha crisis. ¿Cuál es su lectura como Colegio de Economistas de Bolivia? Bueno, evidentemente no hay que negar de que se está dando la reactivación. De repente no los niveles necesarios o de expectativas que tienen los empresarios. Eso es normal. Muchos hablan de un efecto rebote. Efectivamente, estadísticamente o matemáticamente podemos hablar de un efecto rebote, pero eso no le quita, digamos, el fondo de que se está dando una leve recuperación económica. Están bajando los niveles de desempleo, son elevados todavía, pero están bajando en consideración el año pasado y comienzo de este año. Entonces, aquí el detonante, ¿cómo sería? El que va a hacer que esto funcione y sea una recuperación ágil, rápida, va a ser el tema de la vacunación, ¿no? El llegar a la inmunidad de rebaño, sin lugar a duda que va a ser el paso más importante que podemos tener en materia económica, ¿no? Dirá por qué, porque efectivamente vamos a poder dejar, bueno, gracias a Dios ya estamos vacunados nosotros, vamos a poder dejar esta situación, vamos a poder dejar los barbijos, vamos a tener que volver a unos horarios con cierta normalidad. Fíjese usted que la actividad económica está vinculada mucho a las horas de trabajo. Entonces, si yo amplío mis horas de trabajo, si yo puedo trabajar 24 horas al día, algo que no es posible efectivamente en la práctica, pero si hablamos en teoría, efectivamente que voy a poder dinamizar mucho más rápido mi economía, y esto va a hacer de que apuntemos lo antes posible un crecimiento, sí, evidentemente, respaldado con mayores empleos, mayores ingresos, y al mismo tiempo una recuperación del Estado, ¿no? Porque si se reactiva la actividad económica, va a generar mayores ingresos a las personas, a las empresas, y así de este modo también se van a incrementar las recaudaciones impositivas, ¿no? Entonces, ¿cuánto considera usted que vamos a llegar hasta fin de año de crecimiento económico? Generalmente los pronósticos de los organismos internacionales no se han equivocado en cuanto al tema del crecimiento, ¿no? Si ellos dicen que vamos a estar un 5, el gobierno es cauto en eso, este año como... Se habló hasta 4,3%. Sí, entonces yo estimo que va a estar entre 4 y 5%. El año pasado fue muy complicado para los mismos organismos internacionales poder hacer una predicción. Nadie la chuntó, ¿sí? nadie le tuvo la certeza o llegó más o menos cerca. Entonces, evidentemente, el golpe o el daño fue más de lo que se esperaba. Entonces, la misma situación hace de que la recuperación también vaya vinculado o tenga una correlación directa con la vacunación, con la salida de la crisis sanitaria que es latente todavía en nuestro país, ¿no? Bueno, lo dice el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, don Jorge Camine. Una última pregunta obligada. Vamos a entrar prácticamente al mes de septiembre, Santa Cruz de efemérides.
¿Cómo ve usted el crecimiento de Santa Cruz de la Sierra? Seguimos siendo líderes en cuanto al aporte al PIB. Estamos hablando de 28-30%, supongo, ¿no? Claro que sí. Efectivamente, el potencial que tiene el departamento no puede ser comparado con ninguna otra región, hablando del sector agropecuario. Y el sector agropecuario es justamente uno de los sectores que decreció en pandemia, efectivamente, pero fue el único sector que nos dio números positivos. Entonces, el que jaló el crecimiento fue el sector agropecuario. Efectivamente, en tiempos de crisis de pandemia, muy importante, no solamente para el mercado interno, sino para lo que es la generación de divisas, para las exportaciones. El tema de la industria también que se posiciona en Santa Cruz, estamos viendo que se está reactivando, ¿no? Y bueno, todos los sectores, ¿no? En el sector inmobiliario también es sin lugar a duda una región potente en cuanto a inversiones. Continúan, se están reactivando, lo estamos viendo. La construcción está volviendo a querer ser lo que era antes del 2019, ¿no? Un sector agropecuario pujante que sigue aportando. Recientemente hemos visto el informe de la producción de azúcar, ¿no? Entonces están rompiendo récord en producción. La producción de etanol, alcohol, de carne, se ha roto récord en exportación de carne. Entonces, evidentemente que el aporte al país va a seguir siendo significativo. Vamos a seguir siendo vamos a seguir jalando al resto de los vagones. Vamos a seguir produciendo para asegurar la alimentación, la seguridad alimenticia, ¿no? Entonces, esta cuestión del COVID nos frenó, pero evidentemente de que con el impulso y con buenas políticas públicas vamos a poder retomar los índices de crecimiento hasta antes de 2019, ¿no? Le agradezco, presidente, un diálogo con el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Bueno, si usted gusta agregar algo, adelante. No, solamente agradecerte, Hilton, por el momento de conversación, por la entrevista. Evidentemente que el tema de la crisis económica nos preocupa a todos, y justamente con el apoyo o dándonos la mano entre todos vamos a salir de esta situación compleja. Sí, solamente pedir a las autoridades, a nuestros gobernantes en el área económica, que tomen las mejores decisiones, obviamente por el bienestar común, por el bienestar de todos los ciudadanos bolivianos, y evidentemente para que vengan días mejores para nuestra Bolivia, para nuestro país, y eso puede hacer con el concurso de todos. Desde el Colegio de Economistas de Bolivia siempre estamos con las puertas abiertas, siempre el interés es cooperar. No tenemos intereses nosotros ni políticos, ¿no? Evidentemente que cuando hacen las cosas mal, la tienen que decir. Correcto. Exactamente, esperemos que así lo tomen las autoridades con el ímpetu, con la energía que tenemos nosotros jóvenes en poder poner el hombro al país, y obviamente con el análisis hacerlo desde la parte colegiada, ¿no? El Colegio de Economistas de Bolivia, el Colegio de Economistas de Santa Cruz, en este caso, estamos para ello, para aportar a nuestra región, a nuestro país, ¿no? Gracias por recibirnos en el Colegio de Economistas de Bolivia. Tengan ustedes muy buenas tardes.